Es maravilloso reunirnos y estudiar la palabra del Señor para nosotros poder ir aprendiendo cada semana, cada día, cada momento que se nos hable la palabra del Señor. Ahora, ¿qué podemos hacer con esa enseñanza? Porque no solamente es venir y sentarnos y escuchar e irnos y cuando salgamos de esa puerta las enseñanzas se nos olviden, sino es para nosotros ser mejor cada día, poner en práctica la palabra del Señor. Ahora, en nuestro sermón de esta mañana, Dios nos va a enseñar, Jesús nos va a enseñar acerca de nuestros enemigos. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? ¿Cuántos de nosotros tenemos enemigos? Yo no sé si usted tiene enemigos. Entonces vamos a ver cómo Jesús nos va a enseñar cómo debemos tratar a nuestros enemigos. A ver, si yo le digo levante su mano de todos aquellos que tienen enemigos, ¿usted levantaría su mano? ¿Usted tiene enemigos? Ahora, porque en la pantalla hay algunas imágenes donde probablemente, mira ahí no sé si su esposa sea su enemiga o su esposo sea su enemigo. Hay veces que sí, ¿no? Estamos así, o entre hermanos, mira, y estamos como enemigos. Jesús nos va a decir quiénes son nuestros enemigos. Como mira la suegra con el suegro, ¿no? También puede ser de que tengas enemistades con algunas personas. Y vamos a saber en este estudio quiénes son. Mira, hay familias que se la pasan así. O sea, mira la iglesia, bueno, ese es un estadio, pero yo pensaba que era la iglesia, ¿va? Pero a veces nos la pasamos así, en pleito con las personas. Y parece que no, pero Jesús nos va a decir exactamente quiénes son nuestros enemigos. Y parece que un enemigo, pensaras tú, que es aquel que te quiere matar. Dice, ese sí es mi enemigo. Jesús nos va a decir en estos versos realmente quiénes son nuestros enemigos. Así que puedes ver el texto en las pantallas. Y el título de nuestro sermón en esta mañana, hoy vamos a estar estudiando verso a verso a través de Mateo capítulo 5, del versículo 43 al versículo 48. Y vamos a comenzar donde nos quedamos la semana pasada y el título es Ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Así que vamos a comenzar leyendo los versículos del 43 al 44. Desde 40 minutos, ahorita nos vamos, pongamos atención y gracias por estar aquí escuchando la palabra del Señor. El verso 43 dice así, o sea, ahora Jesús nos dice cómo era que se enseñaba y Jesús está corrigiendo las enseñanzas. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero el 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Acuérdense que en este sermón, una vez más, Jesús está enseñando ¿a quién? A sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Todos aquellos que le seguían. ¿Quiénes son sus discípulos ahorita aquí? Todos nosotros los que estamos aquí. Todos ustedes que me están escuchando, que me van a escuchar después, todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, somos sus discípulos. Y Jesús está corrigiendo las enseñanzas de la ley. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él no vino a abrogar la ley. Él no vino a quitar la ley. Él vino a cumplir la ley. Pero estos hombres estaban dando malas interpretaciones a esos versículos bíblicos. Ponían esa ley quiere decir mandamiento, ponían ese mandamiento a su manera, a la manera como ellos querían hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque en esas personas que estaban enseñando estos textos eran personas religiosas. Ahora pregunta, ¿qué es una persona religiosa? Una persona religiosa es aquel que quiere llegar a Dios por su propia cuenta. Es aquel que trata de hacer sus cosas para poder llegar a Dios, y nosotros sabemos que no llegamos a Dios de esa manera. Nosotros llegamos a Dios porque por medio de la fe, creyendo en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, diciéndole, Señor, perdónanos. Entonces Dios nos llama a creer, y ¿sabes qué? Y estos hombres pensaban ellos que ellos podían cumplir la ley porque se sentían muy religiosos, se sentían muy alzados,
Ellos pensaban que tenían un estándar muy alto que los demás. Y en verdad, en esos tiempos las personas decían, wow, por eso Jesús dijo, si su justicia no fuere más grande que la de estos escribas y estos fariseos, no puedes entrar al reino de Dios. Por eso la gente decía, wow, ¿cómo puede ser? Entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Entonces estas personas eran unos hipócritas. Eran personas que torcían las cosas pensando de que ellos podían cumplir la ley. Pero ¿qué hemos estado estudiando? Nadie de nosotros ha podido cumplir la ley. Y en todas estas enseñanzas Jesús estaba enseñando acerca del motivo del corazón. Como le dije la semana pasada, usted probablemente no ha matado a nadie. Pero Jesús dice, si tú le llamas fatuo a tu hermano, ya eres culpable de juicio. Si tú piensas en tu mente, varón o mujer, en tu mente, que tú no has adulterado, bueno, probablemente físicamente no. Pero en el pensamiento, si tú lo has hecho, ya lo has hecho, dice Jesús. Eres un adúltero. Entonces la semana pasada hablábamos acerca de la venganza. Sí se acuerdan de la venganza que miramos la semana pasada. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al malo, dice Jesús. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también a otra. Y hablábamos que ese insulto era una parte de un insulto. No era alguien que tú te iba a pegar en la cabeza con un bate y luego tú le ibas a decir, dame en el otro. Por supuesto que no. Estaba hablando de un insulto. Así que Jesús está corrigiendo todas estas malas enseñanzas. Estos hombres habían torcido las enseñanzas y ¿sabes qué? En esta enseñanza vuelven a corregir una vez más otra enseñanza, la última corrección que hace Jesús en este capítulo. Ahora Jesús va a corregir acerca del amor, ¿a quién? Al prójimo. Y Jesús comienza diciendo que así se enseñaba en ese entonces. Pero yo os digo, nos va a revelar, como nos ha revelado, la razón que hay detrás de estos versículos. Porque lo malinterpretamos. Es más, puedo pensar en este momento que usted piensa, o yo también pensamos de la misma manera muchas veces que pensaban estos escribas. Y es por eso que el Señor nos pide cómo tratar a nuestros enemigos. Y este estándar es muy alto que hoy nos va a incomodar. Hoy vas a decir, ¿sabes qué? ¡Wow! ¿Sabes qué? Cierra la iglesia y vámonos, pastor. Porque no podemos cumplir eso. Hoy vamos a mirar como todo lo que hemos estado mirando, que el estándar que pone Dios, ¿sabes qué? Es muy alto. Y eso quiere decir que en verdad le necesitamos. No podemos solos. No podemos solos. No podemos hacer las cosas en más nada si no es por medio de Dios. Ahora, el verso 43, vamos a comenzar. Y el verso 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, si tú lo miras de esa manera, cumplir este versículo es fácil, ¿sí o no? Porque estás diciendo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Porque eso es fácil, porque si tú me aborreces, yo te aborrezco. Si tú me dices de insultos y yo te insulto, o sea, eso es fácil hacerlo, ¿correcto? Todo el mundo lo puede hacer eso, pero la ley no decía eso. La ley decía en Levíticos 19:18, ahí están sus pantallas, dice Dios, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, eso es lo que enseñaba ese versículo. Nada más hasta donde dice, amarás a tu prójimo. Y eso es lo que enseñaba ese verso. Mas, sin embargo, en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de que estos fariseos y estos escribas añadieron la parte de aborrecerás a tu enemigo. Y eso lo enseña y te parece muy lógico. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque como les dije ahorita, puedes aborrecer a tu enemigo. Se oye bien a nuestros oídos, se oye lógico eso. De que alguien que te hace mal, pues puedes odiarlo. Eso enseñaban en esos momentos. Ahora, la segunda parte, aborrecerás a tu enemigo, esa era la parte que se añadió. ¿Por qué? Porque si tú buscas en toda la Biblia
Dios nunca manda a que odies a tu hermano. Dios nunca manda, le estoy hablando en lo personal, Dios nunca manda a que odies a la otra persona. Ahora, Dios le dijo si usted le cuenta en un salmo, me dice, oye pastor, pero aquí en el salmo dice que yo voy a borrar a tus enemigos, pero está hablando de marginar el pecado, de la justicia de Dios, no está hablando en lo personal. Recuerden que aquí está hablando acerca de lo personal y empieza a corregir. Empieza a quitar todas esas cosas que ellos habían añadido a los versículos bíblicos. Es como en estos momentos. Oye, si Jesús viniera a corregir todas las cosas que están diciendo, y cuando sacas un texto fuera del contexto, oye, casi corregiría todo. Porque en muchas partes los textos se sacan fuera del contexto y no se enseñan. Agarran un texto para decir tonterías. Agarran un texto para decir cualquier cosa que se le antoja al predicador. Y no es así. La Biblia se lee, se enseña y se aplica. En ningún momento nosotros sacamos un texto fuera del contexto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos al cielo, yo quiero, o la persona que enseña debe llegar al cielo, ¿sabes cómo? Que fuiste eficaz de enseñar la palabra del Señor. Entonces, nosotros lo hacemos así, porque hay personas que enseñan. Entonces, ¿por qué dices aborrecer a tu prójimo? ¿Por qué enseñaban de esa manera? Porque se oye bien. ¿Sabes por qué enseñaban así? Porque eso está dentro de nuestra propia naturaleza. A veces tú y yo pensamos de la misma manera que ellos enseñaban. ¿Sí o no? Muchas veces nosotros pensamos de la misma manera. Por ejemplo, el que me la hace me la paga. Así pensamos. Y estamos mal. Por ejemplo, decimos, si tú me odias, yo te voy a odiar. ¿Y sabes qué? Es más, si tú me maldices, yo te voy a maldecir, decimos. Y estamos pensando que a esa persona le pase un mal. O ¿sabes qué? Que se le caiga el edificio encima, o que la mate un carro, o que le pase esto. Y ya estamos mal. Y no se me hace extraño. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban, tienes el derecho de amar al que te ame, pero odiar al que te odie. Esa era la enseñanza. Eso era lo que se enseñaba en ese entonces. Pero sorpresa, Jesús corrige eso y nos hace ver que el mandamiento es amar a tu prójimo. Pregunta, ¿quién es el prójimo? Todos. Entre el prójimo están también tus enemigos. Ellos habían bajado el estándar del prójimo a ciertas personas, pero tu prójimo son todos. Somos todos. Se refiere a todos en general. Porque ellos en especial se sentían muy especial. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían el pacto de Dios. Y a las demás personas le llamaban perros, lo hacían ver menos. O sea, tú eres así porque tú no tienes el pacto. Nosotros tenemos el pacto de Dios. Y miren, en esos entonces había un hombre. Vamos a ver Lucas 10 del 25 al 37, están sus pantallas. Voy a parafrasear, no lo voy a decir exactamente como está, pero voy a parafrasear. Vino un hombre, pues voy a leer algunos. En el versículo 25 dice que vino un hombre, uno de los escribas a probarle, un intérprete. Y dice así, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mira lo que le contesta Jesús en el verso 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice, la otra persona respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice en el verso 28 y le dijo, bien. Y respondió, haz esto y vivirás. Cosa que era imposible. ¿Por qué? Porque esta persona después para justificarse, el verso 29 dice, y él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y esta respuesta que Jesús le da es una historia que se llama la historia del buen samaritano. Que un hombre baja de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó, y cae entre las manos de los maleantes, lo dejan casi muerto por ahí.
baja el sacerdote lo ve, pero pasa de largo, pasa un levita y lo mira ahí herido y también pasa de largo. Viene un samaritano y mira a ese hombre y lo cura, le pone aceite de sus heridas, lo cura. Y no solamente eso, lo lleva a un mesón y paga para que este hombre sea atendido. Y la pregunta de Jesús en el verso, ¿dónde estoy? En el verso 36, cuando termina de dar esta historia a Jesús, en el verso 36, mija, dice: ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. O sea, ahora esta historia, un judío está ayudando a quién? Perdón, un samaritano está ayudando a un judío. Y en aquellos entonces estas dos personas no se podían mirar. No se llevaban entre sí. Incluso cuando Jesús le dice: ¿quién es el prójimo? El judío no contestó el samaritano. Dijo: el que usó misericordia con él. Y este hombre pagó para que cuidaran a ese hombre. Y ¿sabes qué? Estos hombres, y volviendo al tema, verso 43, una vez más de Mateo, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa no es la enseñanza. Pregunta, entonces, ¿cuál es la corrección buena de estos textos? ¿Cuál es la interpretación buena de este texto? Mira lo que dice el verso 44, ponga sus ojos en el verso 44, ahí en su Biblia. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, y os persiguen. Jesús nos dice: tienes que amar a tus enemigos. Pero mi pregunta es: ¿quiénes son nuestros enemigos? Los que hacen estas cuatro cosas que está escrito aquí. Los que nos maldicen, los que nos aborrecen, los que nos ultrajan, los que nos persiguen. Eso son nuestros enemigos. Parece que soy medio simple, ¿verdad? Pero dice Jesús que esos son nuestros enemigos. Maldecir, el que habla mal de ti, el que habla de alguien, el que se junta en bolita y habla del pastor, y habla del otro, y habla del hermano, y habla de la hermana, y habla de todo el mundo. Eso es maldecir, eso es un enemigo. Y si tú hablas de esa persona, entonces tú eres enemigo de esa persona. Y si la otra persona habla mal de ti, por eso Dios es un estándar grande. Esto no nomás es decir somos cristianos. O sea, esto no nada más es decir, sí, voy a la iglesia, levanto la mano en la iglesia y se me salen unas cuantas lagrimitas y me miran como una persona súper espiritual. Y eso no quiere decir mucho. Como tú respondes, lo que tú eres allá afuera. Cuando tú escuchas una conversación de alguien que está hablando mal de alguien y tú dices: ¿sabes qué? No podemos hacer eso nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos, somos la luz de la tierra. Pero si tú te juntas a hablar mal de otra persona, estás siendo cómplice de esa persona. Por eso el estándar que nos pone Jesús es: ¿sabes? Somos diferentes como cristianos. Somos hijos de Dios. Tenemos algo, tenemos que ir mucho más allá. Oye, pero te imaginas que tú estás ahí en la bola y están hablando de alguien de la iglesia. Están hablando de tu hermano, se la están mentando, inclusive propios cristianos, y tú no dices nada. ¿Sabes qué? Eso está malísimo. Tú tienes que salir a decir: ¿sabes qué? Yo soy distinta, yo soy distinto, yo amo a Dios, yo tengo que parar esto, yo tengo que ir mucho más allá. Ahora, aborrecer es odiar a alguien. ¿Usted aborrece a alguien? Yo no puedo imaginarme sentarme en una silla y estar hablando mal de usted o aborrecer a usted, jamás. No importa que usted hable mal de mí o no hable mal de mí, o como hermanos, usted se pone en el ejemplo. Tú no puedes odiar a la otra persona, aunque la otra persona, tú sepas que está hablando mal de ti, tú tienes que amarla. Qué impresionante es esto. Aborrecer, ultrajar, dice, es insultar a alguien. También se puede traducir como acusar falsamente. Muchas veces nos sentamos y acusamos a las personas sin saber realmente el motivo.
¿Sabes? Eso te hace enemigo de alguien. También dice perseguir. Y esto no habla de perseguirte nada más porque sí. El perseguir es a perseguirte con la intención de hacerte algo malo, de dañarte. Entonces yo creo que todos nosotros en ese aspecto tenemos enemigos, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas nos van a tratar mal. Y tú probablemente vas a tratar mal a las personas. A unas personas que son perfectas en el modo de, no perfectas, maduros, en el modo de eso que dicen, no, pues yo no odio a nadie, yo no hago esto. Pero ¿sabes qué? Aún Jesús tuvo enemigos. Y Él vivió una vida perfecta. ¿Cuántos de aquí son perfectos? Levanta su mano. ¿Quién dijo amén por ahí? Para ponerte una tina de agua para que camines por arriba de la tina. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? Hablando de eso, entonces sí tenemos enemigos, ¿no? Si así hay personas que han hablado mal de ti, y probablemente todos has hablado mal de algo. Probablemente tú has aborrecido a alguien. Probablemente tú le has deseado la muerte a alguien. Tú lo has maldecido. Así que Jesús nos dice, la pregunta de Jesús es, la pregunta que yo les hago, entonces, ¿cómo lo vamos a amar a esas personas? ¿Cómo vamos a amar a alguien que nos insulta? ¿Cómo va a ser? Jesús dice, bendícelos. Jesús dice, hazle bien. E incluso, ora por ellos. Pero en nuestro pensamiento, eso no suena lógico. En nuestros pensamientos, eso dice, ¿cómo voy a bendecir a alguien que me está haciendo daño? ¿Cómo voy a hacerle bien a alguien que me está haciendo daño? ¿Cómo voy a hacer eso a alguien que me maldice? Lo más lógico que es, tú me la haces, tú me la vas a pagar a robo. Tú me la haces, tú me la vas a pagar. Y así pensamos. Pensamos en desquitarnos. Y Jesús nos dice, no, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son mis representantes aquí en la tierra. Yo les decía la semana pasada, ¿cómo pues puedes decirle a una persona, Cristo te ama, cuando ya te agarraste del chorro con ella, como decimos nosotros? Cuando ya regresaste ese insulto. Cuando ya le dijiste hasta de lo que se iba a morir, ¿cómo te vas a atrever a decirle al siguiente domingo del 28 de julio, a decirle, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo pues cómo te va a creer esa persona? ¿Cómo nos van a creer? Y le di un ejemplo de todos los insultos que Jesús aguantó. Hazlo bien. Haz el bien a los malos. Bendícelos. Ahora te voy a recordar que esa enseñanza le está hablando ¿a quién? A los hijos de Dios. A ellos, a los discípulos. Nosotros que somos sus discípulos aquí. A los que somos parte del reino de Dios. ¿Para qué? Para que llevemos a cabo lo que Él nos mandó a hacer. Por cierto, anoche que llegaba mi nuera, yo decía una vez, ¿sabes qué? Alguien se llevó a mi hijo así, pero lo decía como con desprecio. Y anoche, cuando todos se fueron, dice, ¿sabes qué? Me encantó eso. Y dio su vida a Cristo. Y entregó su corazón a Cristo. Anoche nosotros nos gozamos. ¿Por qué? Porque eso es parte de ser un buen testimonio. De poder, tenemos que vivir de esa manera como Jesús nos dice. En el lugar donde usted está, tiene que ser un gran ejemplo. No te enciendas tan rápido. No hables tan rápido. Quedémonos callados. Él se quedó callado. Jesús nos está diciendo, tienes que hacer esto. Jesús no nos está diciendo que tenemos que hacer esto para ganarnos la vida eterna. La vida eterna no la ganamos así. La vida eterna la ganamos ¿cómo? Creyendo en Jesús. No por las obras. Pero una persona que cree en Jesús, ¿qué es? La sal. La luz del mundo. Así que no hacemos esto. Si nos hacen mal, no tenemos que pagar por mal. ¿Sabes? La semana pasada lo miramos, vuelvo a repetir. ¿Qué dijimos la semana pasada? El que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Debemos de ir más allá. O sea, que el que te insulte, vamos, ve mucho más allá. Dios nos pide que amemos, porque Él nos ama. Y el amor de Dios se demostró ¿cómo? Yendo a la cruz del Calvario. No solamente lo dijo, sino que lo llevó a cabo en la cruz del Calvario.
Nosotros decimos, te amo, pero muchas veces no hacemos nada por mostrar ese amor. Tenemos que mostrar ese amor. Y es complicado amar a tus enemigos. Es complicado, en verdad es complicado amar a aquel que te está haciendo un daño. Fíjense, alguien dijo estas palabras. Cuando oramos por nuestros enemigos, se nos hace más fácil amarlos. ¿Por qué? Porque la oración quita el veneno que hay dentro de nosotros. Es como el perdón, es la misma clave. Muchas veces nosotros llevamos años sin perdonar a la persona y no sabes que el veneno de ese rencor te está envenenando a ti mismo, te está matando a ti mismo. Así que tienes que perdonar. Ahora, mira lo que tenemos que hacer. Romanos 12, 17 al 21 está en sus pantallas. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice. Voy a leerlo aquí. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y luego dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Orar por ellos. ¿Vencer qué? El mal con el bien. Hacer bien a la persona. Pregunta: si hago todo esto, pastor, dame una razón por si yo hago todo esto. Si yo los amo, si yo oro por ellos, dame una razón del por qué. Verso 45. Ponga sus ojos en el verso 45. Ahí te voy a dar la razón del por qué hacemos eso. ¿Por qué? ¿Para qué dice ahí? Para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la razón. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Y luego dice: que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta es la razón. Que copiemos la manera, que seamos maduros en hacer las cosas como lo hace Jesús. Dice: para que salga su sol. ¿Y qué hace eso? Cuando sale el sol sobre malos y buenos. Bueno, que Dios, aunque tú miras, aunque Él sabe quién es malo, llueve sobre su tierra. Aunque Él sabe que esa persona es mala, el sol también sale para justos, para injustos e injustos. Eso quiere decir que Dios es así. Y debemos de copiar nosotros como hijos de Dios, ser igual. Porque justos, malos y buenos, sale el sol para ellos también, ¿no? Así debemos de ser nosotros. Ahora, Dios nada hace mal. Todo tiempo lo hace con un propósito. ¿Cómo es eso? Fácil. Ese es el día de la gracia. Ese es el día de la misericordia. Aún no es el juicio. Cuando llegue el juicio, el malo recibirá ¿qué? Su pago. Y el bueno recibirá su pago. Por eso el tiempo todavía no ha llegado. Así como lo está haciendo Dios, así debemos de hacerlo nosotros, porque llegará el momento donde Él escoja del trigo y la paja. Llegará ese momento. Entonces nosotros mismos, como hijos de Dios, debemos de amar a nuestros enemigos. Debemos de amar a aquellos que hablan mal de ti. Debemos de amar a aquellos que nos aborrecen. ¿Por qué? Porque al tiempo de amarlos, tú te imaginas que alguien te dice algo y te está insultando. Y tú le dices: ¿sabes qué? Dios te bendiga. Cristo te ama. Eso va a abrir una puerta enorme para que tú puedas predicarle el Evangelio. Eso va a abrir una puerta enorme para que tú le puedas hablar de Cristo. Pero si tú te pones al tú por tú con la persona, no vas a poderle hablar de Jesús. No vas a poder decir nada. No vas a poder decir: Cristo te ama. ¿Sabes? Dios ama a sus enemigos, ¿correcto? ¿Sí o no? Es pregunta. Dios ama a sus enemigos.
Por supuesto que sí. ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Quiénes son sus enemigos? Todos aquellos que no son hijos de Dios son sus enemigos. Nosotros mismos éramos enemigos de Dios. Nosotros mismos éramos sus enemigos. Pero ¿sabes qué? Mira lo que dice Romanos. Te lo voy a comprobar con la Biblia porque se me queda viendo como que si no, pastor. Mira lo que dice Romanos. Porque si siendo enemigos, ¿quiénes? Nosotros fuimos reconciliados con Dios ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. Él amaba a sus enemigos. Todas aquellas personas que andan allá afuera profanando su nombre, diciendo malas cosas de Dios, esos son sus enemigos, así como nosotros en aquellos tiempos vivíamos. Yo recuerdo hace 30 años atrás, yo no creo en ese Dios, yo decía, mi Dios son los dólares, mi Dios es lo que yo tengo, y yo así lo decía. Y miraba a un hermano y decía, ¿sabes qué? Háganse una de ustedes, bola de hipócritas. Y ¿sabes qué? Así, entonces yo era enemigo de Dios. Pero cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, fuimos reconciliados por medio. Ya no somos más enemigos, sino que somos, ¿qué ahora qué? Sus hijos. Y esto es impresionante. Y la Biblia revela la naturaleza de Dios. Que la naturaleza de Dios es que es amar. Es amar. Juan 3:16, está en sus pantallas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. En el Antiguo Testamento no solamente dijo que lo iba a enviar, sino que lo envió. Dice, ¿qué más? Dice, unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es bien importante que tenemos un Dios amoroso. Es bien importante que la naturaleza de Dios es amar. Pero quiero darte tres actitudes, están en sus pantallas. Tres actitudes que un cristiano necesita para tratar a sus enemigos. Tres actitudes. La actitud que tú debes de tener es perdonar. Porque si hay rencor en tu corazón, muchos de nosotros o muchos de ustedes que venimos de pueblos, que tuvimos una vida de maltrato, que nuestros padres, nuestros tíos, nuestras tías nos trataron mal y todavía ya tenemos 50, 40 años, 55 años y todavía sentimos ese rencor hacia las personas. Bueno, si eres un hijo de Dios, tienes que perdonar. Tienes que dejar ir eso. Una vez en San Francisco estábamos predicando y una persona habló acerca del perdón. Y pensábamos que nadie le iba a pasar. Y sabes que había hombres con 20, 30 años como cristianos odiando todavía a sus padres, odiando todavía a sus madres, odiando todavía a aquella persona que le había hecho mal. Cuando se llamó al altar y dijo, ¿cuántos de ustedes que pase al frente el que no ha perdonado? Yo dije, como somos hijos de Dios todos, pues ya perdonaron. Para la sorpresa mía y la sorpresa del predicador, ¿sabes como cuánto pasaron? Como 400 varones estaban llorando enfrente, perdonando a aquellas personas que le habían hecho daño hace 40, 30, 25 años atrás. Usted, si está aquí, usted tiene que perdonar. Usted tiene que dejar ir todo eso. Porque el no perdonar te está encadenando a la otra persona. Y el perdón corta la cadena que te ata a la otra persona. El perdón no es para la otra persona. El perdón es para usted. Porque usted es el que se libera de toda esa situación. Entonces eso es lo que debe de ser, los cristianos, perdonar. Ahora, la segunda es no aferrarse a las heridas del pasado. Hay hermanos que tienen 30 y 40 años y todavía están, ay, quien me la hizo me la va a pagar. Ay, ¿sabes qué? Yo siento esto todavía. Y sus conversaciones son las mismas de venganza, son las mismas de las heridas del pasado. Si tu mamá te trató mal, punto. Cuando tú viniste a Cristo, punto, déjalo ir. Déjalo ir. Quita esas heridas. Si alguien te hizo mal, bueno, tú vas a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que amemos. Y estamos siempre aferrándonos a lo que nos hicieron atrás. Y tiene que desaparecer eso de tu corazón. La número 3, no te ofendas fácilmente. ¿Cuántos de ustedes aquí se ofenden fácilmente? Oh, no, no. Y dice uno una broma y ya se ofendió la persona. Y dices algo, y ya está muy ofendido. Óyeme, pues así no es la situación.
Tranquilos. Vivamos para Cristo. Se oye fácil esto, pero es como una práctica. Entonces esas tres actitudes nos van a ayudar ¿a qué? A tratar mejor a nuestros enemigos. Vamos a terminar leyendo los versos 46 al 48. Jesús nos da unos ejemplos aquí. Y fíjate lo que dice Jesús. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús nos está diciendo, no es gran cosa amar a los que te aman nada más. O sea, ¿qué estás haciendo de más? Eso lo hace el mundo. No hay diferencia. En el mundo, aquellas personas que no conocen a Dios, ellos aman a los que le aman, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo tú de más? Jesús espera más de nosotros. Jesús espera, además, somos sus hijos, somos testimonio de los demás. Los demás tienen que hablar cosas buenas de ti. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Dice, para que vean vuestras buenas obras. Y cuando ellos miren vuestras buenas obras, van a glorificar ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Pero cuando miren vuestras buenas obras, pero si miran eso de nosotros, ¿por qué crees que las personas no quieren venir a la iglesia muchas veces? Tus vecinos no quieren venir porque te conocen, porque nos conocen. Que somos bien orgullosos y que no nos dejamos. Tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que morir al yo. Mas ya no vivo yo, dice la Biblia. Mas Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en ti, si Cristo vive en nosotros, tenemos que reflejar a Cristo. Pablo decía, ya no soy yo, ahora Él es en mí. Ahora Él es quien me gobierna. Ahora es su Santo Espíritu que me guía. Entonces, ya no tenemos que ser la misma persona. Esto tenemos que hacer si realmente tú dices que eres un cristiano. Y no puedes decir, ¿sabes qué? No, yo no lo voy, entonces no eres cristiano. Porque ese es un mandamiento. No, esto no es por si tú lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Cristo nos dice, ¿sabes qué? Hagan esto. Ama. ¿Qué chiste tiene saludar a los que te saludan nada más? Y a los demás no. Dice, los gentiles hacían esto. Los publicanos, quiere decir, los cobradores de impuestos, hacían eso. Aman a las personas que lo aman. Cuando Jesús estuvo en la cruz, estaban injuriándole. ¿Qué decía Jesús? Oraba por sus enemigos. Y había muchos insultándoles. Y tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que hacer, ahora me acuerdo de esa historia. Cuando está ahí y luego le dicen, ¿a quién quiere que soltemos? ¿A Barrabás o a Jesús Nazareno? ¿Qué decía la gente? ¿Qué decía la multitud? A Barrabás. Y luego no solamente eso, crucifíquenle. ¡Qué wow! Así nos encontrábamos tú y yo, así éramos esas personas. Cuando no conocíamos a Dios, así gritábamos también nosotros dentro de nuestro corazón. Crucifíquenle. Esos que le injuriaban y decían, a ver, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Tú dijiste que edificarías el templo de 3 días. ¿Por qué no lo haces? Por esas personas estaba diciendo el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerda también cuando Pedro trató de defender a Jesús en el Monte de los Olivos. ¿Recuerda esa historia? Que sacó la espada y le arrancó la oreja ¿a quién? A Marco. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús ahí? Agarró la oreja y se la pegó. Un grande milagro. ¿Y esas personas a qué iban? Iban a arrestar a Jesús. ¿Para qué? No para nada bien. Pero aún Jesús hizo el bien a sus enemigos. ¡Wow! ¡Qué impresión de todos aquellos enemigos que estaban ahí! Al ver a Jesús hacer eso. ¿Te imaginas la sorpresa de Marcos? ¿Te imaginas yo me imagino al andar buscando la oreja aquí, pero Jesús yo me tenía en la mano y ¡pum! se la pega. Eso es impresionante. Jesús sanando a su enemigo.
Eso es lo que espera Dios de nosotros. Eso es lo que espera Dios de ti. Eso es lo que espera Dios de mí. Que seamos diferentes. Que seamos totalmente distintos. Un insulto no te va a matar así. No. Un insulto no te va a pasar nada. Al contrario, la gente se va a sorprender y va a decir, wow, oye, si eres contestón y no contestas, oye, ¿qué le picó? Se mira distinto. Cristo. Se mira diferente. Cristo. Van a querer venir, van a querer estar donde tú estás. ¿Por qué? Porque se refleja Cristo en ti. Yo no quisiera ir a una iglesia donde el hermano es gruñón y siempre anda de malas. Yo no quisiera, yo jamás pongan en los zapatos de esas personas. Si tú conoces a un cristiano, que ese cristiano es de pocas pulgas y luego se enoja y es maldecido y todo eso, y maldice y todo, ¿tú piensas que tú quisieras ir a la iglesia de esa persona? Automáticamente no. Pero si tú le dices, vecino, el vecino amanece todo crudo, todo borracho, y con la música toda la noche, y tú vas a decir, y en vez de decirle Dios te bendiga, sales a decirle, oye, ¿por qué la música está tan fuerte? No me dejas dormir. A veces yo quisiera salir así, pero no salgo. Así que tienes que controlarte. Y cuando te hable, Dios te bendiga. Te saluda, Dios te bendiga, le saludas igual para atrás, con la bendición de Dios. Jesús quiere que estés dispuesto a amar a esas personas, a las personas difíciles. ¿Qué caso tiene amar al que te ama y aborrecerlo al que te aborrece? ¿Qué haces de más? ¿Sí o no? Así dicen los versículos que estábamos leyendo. ¿Qué haces de más? ¿Qué hacemos de más? El mundo así lo hace. Pero ¿qué hacemos nosotros más? Entonces cuando yo miro esto, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo hacer esto. Esto está totalmente difícil. Apaga los aparatos y vámonos. En verdad, vámonos. ¿Por qué? Porque no podemos hacer esto. A ver, levante su mano los perfectos. Levantó la mano, será tú, no tú. Ya no lo levantes, pero ¿quién levanta la mano los perfectos? Yo estudiaba esto el jueves. Todo el día. Y cuando yo llego aquí, yo he leído el verso muchas veces, muchísimas veces. Y Dios me dice, ama a tus enemigos. Y yo a veces quiero responder hasta con la espada, la pistola ahí, pero Dios nos manda que lo amemos. ¿Cuántos de aquí no se han enojado? Levanta su mano. ¿Cuántos de aquí no han maldecido alguna vez? ¿Cuántos de aquí no han tenido un corazón con lujuria? ¿Cuántos de aquí no han jurado falsamente? ¿Cuántos de aquí no han mentido? ¿Cuántos de aquí no han regresado ¿cómo se dice? Un insulto? Más cuando vamos en el carro. Y te adelantas por allá y sí o no. Muchas veces yo lo dejé de hacer. Antes lo hacía hace muchos años. No lo hace que la semana pasada. Antes lo hacía. Me enojaba. Y no haga eso, además es peligroso hacer eso. No haga eso. No se enoje. Una vez le comentaba a mi hijo, una vez en las noticias, venía la dama manejando y venía su esposo a un lado. Unos valientes llegaron y se atravesaron y se hicieron de insultos. El señor se baja para reclamarle a las personas. 3 balazos le dieron. Regresa al carro con vida. Y la señora trata de llevarlo al hospital y perdió la vida. El señor. Todo por un insulto. Jesús espera más de nosotros. Nunca haga eso. Porque puede ser que le vaya mal a usted. Nunca lo vaya a hacer. ¿Cuántos de aquí son veraz? ¿Cuántos de ustedes han dicho que vienen y no vienen? ¿O que van y no van? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes han cumplido todo eso? No podemos decir que somos perfectos. Nadie puede decirlo. Y Jesús está diciendo, sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. No, Dios, yo no puedo. Y es precisamente lo que Dios está esperando que digamos. Que no podemos. No podemos en nuestras propias fuerzas. Un hombre natural no puede hacer esto, pero un hombre espiritual sí lo puede hacer. Aquel que fue capacitado con su Santo Espíritu para capacitarnos y hacer esto. Pero en tus propias fuerzas no puedes hacerlo. Ahora, ¿quién lo hizo por nosotros? Jesús. Él cumplió la ley.
justicia está en ti. Él la cumplió por nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer es decir nosotros, ¿sabes qué, papá? Yo no puedo, pero tú puedes servir. Yo creo que sí podemos llegar a amar a nuestros enemigos. Anoche daba un ejemplo de una persona que le mataron a su papá y le mataron a su hijo. Y esa persona tenía el deseo de venganza, pero él conoce a Dios. Es un hombre que conoce al Señor y lo que dijo este hombre: Señor, la venganza está en tus manos. Y el hombre del mundo puede, ¿cómo que no hizo nada? Oye, no puede ser, mira qué corazón tan frío. Bueno, él conoce la palabra del Señor. Y Jesús dice: no pagues mal por mal. Mía es la venganza. Yo lo haré por ti. Después escuché que la persona que hizo eso no acabó tan bien. ¿Por qué? Yo no sé. Entonces, no lo podemos solo, pero sí podemos con la ayuda de Dios. Y lo primero que tú tienes que hacer es amar a Cristo. Es amar a Cristo de una manera, aferrarte a Él. Yo no puedo, pero tú puedes. Dejar morir el yo que hay dentro de ti. Dejar morir esa persona que dice, yo lo tengo que hacer a mis propias fuerzas. Dejar morir, yo no puedo, Señor, pero tú puedes servir. Yo odio a esta persona, Señor, pero dame el amor para esa persona. ¿Sabe lo que hizo Dios? ¿Sabe lo que hizo Dios con sus enemigos? Nos hizo sus hijos. Nos trajo al conocimiento de su palabra. ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestros enemigos? Invitarles a la iglesia. ¿Para qué? Para que Dios los haga nuestros hermanos. Ore por esa persona con la que no se lleva bien. Y cuando tú oras por esa persona que no te llevas bien y es tu enemigo, es imposible odiar por alguien por el que estás orando. Y no solamente eso, cuando oras, Dios va a tratar con los dos corazones. Dios va a tratar con tu corazón y Dios va a tratar con su corazón. Y he escuchado testimonios desde que cuando esas personas que se odiaban se encuentran en la iglesia y le dicen: tú me caías tan mal, te odiaba tanto, y después de tanto tiempo se juntan ahí y dicen: pero ahora no, ahora te amo, hermano. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Padre, porque somos hijos de Dios. No podemos odiar. Somos una iglesia así, una iglesia que conocemos las Escrituras, una iglesia que estudiamos todo lo que dice la palabra de Dios. No solamente nos anima, sino que nos corrige donde estamos mal. Por eso nos encanta venir y estudiar la palabra de esa manera a nosotros, porque aprendemos y lo ponemos por obra. Si usted tiene algún enemigo en esta mañana, usted ha hablado mal de alguien, o alguien ha hablado mal de usted, o usted ha aborrecido a alguien, o usted ha perseguido a alguien para hacerle mal, bueno, en esta mañana podamos arrepentirnos delante de Dios y que Dios llene nuestro corazón de amor. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor que Él ha derramado su Espíritu en vuestros corazones. Y esa es la diferencia que tenemos a una persona que no conoce a Dios y nosotros que conocemos a Dios. Tenemos al Espíritu Santo. No hagas esto, no hagas esto. Ama, ama, ama. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. Dele un aplauso a Jesús.